reading from the letter Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Brothers and sisters, Hermanos, I rejoice in me my alegro de sufrir por ustedes, and in my flesh, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, on behalf of que es la Iglesia, which is the church, de la cual Dios me ha nombrado ministro, in accordance asignándome la tarea de anunciarles a ustedes su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. But now it has been Dios ha querido dar a conocer a los suyos whom God chose la gloria y riqueza riches of the glory que este misterio encierra of Gentiles. para los gentiles, Christ in you, es decir, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. admonish Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, that we may enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez exercise en su vida cristiana. working with Esta es mi tarea, for I want you to en la que lucho struggle denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da. who have not seen Quiero que tengan noticias del empeñado combate que sostengo por ustedes, they have brought together in a los de la Odisea y por todos los que no me conocen knowledge of the mystery personalmente. in whom are hidden Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. in God is my De Savior. Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Only in God, Descansa en Dios, alma mía, for from him porque Él es mi esperanza. he only is Solo Él es mi roca y mi salvación, stronghold. mi alcázar. No vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi alegría. Trust in him at all times. Pueblo suyo, My people, confíen en Él. pour out your heart. Desahoguen ante Él su corazón, que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. On a certain Sabbath, Jesus, Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. there was a man that Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho a ver si curaba en sábado they might discover. y encontrar de qué acusarlo. But he realized Pero él, sabiendo lo que pensaban, said to the man, dijo al hombre del brazo paralítico, come up and stand. levántate y ponte ahí en medio. And he rose and Él stood. se levantó y se quedó en pie. Then Jesus Jesús les dijo, I ask you, les voy a hacer una is pregunta. it lawful ¿Qué está permitido en sábado? rather than to do ¿Hacer el bien to save o el mal? rather than ¿Salvar a uno o dejarlo morir? looking around at them? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, Out your hand. extiende el brazo. He did so, Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. but they became Ellos se pusieron furiosos discussed y together discutían what they might do to qué había que hacer con Jesús.
Verbum Domini. The gospel account of the healing El relato del Evangelio de la sanación del hombre con la mano tullida Jesus Christ nos muestra Messiah came to fulfill que Jesucristo como Mesías vino a cumplir y perfeccionar la ley. having a day of rest and worship. Tener un día de descanso y alabanza el día sábado era la expresión externa de la alianza de los judíos con Dios. It also reminded them of También les recordaba dependence. la confianza y dependencia total que el hombre debe tener en Dios. We might say that the man's with Se puede decir que symbolized la mano tullida del hombre en el Evangelio simboliza la relación de la humanidad con el Creador. lifeless, sterile. Estaba paralizada, sin vida. Because the Pharisees had grown so embittered, Como los fariseos se habían amargado tanto, best the keeping of su cumplimiento de la ley era en el mejor de los casos cumplimiento de sus preceptos externos. La forma en que cumplían la ley no cambiaba sus corazones. En otras palabras, they were waiting for Jesus to break the Pharisaical esperaban in the slightest. que Jesús rompiera la ley de los fariseos en Point in Jesus' lo menor. ministry, En este punto, en el ministerio público de Jesús, estos fariseos habían de haber escuchado de los milagros que él había realizado. by performing a miracle on the Sabbath, Y al hacer un milagro sábado, Jesús estaba haciendo la distinción entre trabajo servil y buenas obras que se hacen por compasión y misericordia. and this is an act of mercy. Este es un acto de misericordia que Jesús está realizando en el Evangelio. Mercy is what love Misericordia es lo que es el amor when turned to cuando the sinner. se enfoca hacia el pecador, el oprimido, el quebrantado, el débil. A better translation of Una mejor traducción de mano in Greek, tullida en griego sería mano seca. there was no blood flowing No fluía sangre hand. por la sangre, por la mano de este hombre. Se podía comparar a una rama que había sido cortada de una vid. Cut off the life Una vez cortada, la savia que da vida en la vid no puede the branch. ser comunicada al sarmiento. Y después de un tiempo, el sarmiento se seca y muere. This could be used as an analogy Esto puede usarse como una analogía para nuestro estado caído después del pecado original. between man Había una barrera entre el hombre y Dios. cut off from God, just Y apartado de Dios, así como un sarmiento está apartado de la vid, el hombre muere espiritualmente. lifeless. No tenemos vida, marchitos. In all of his public miracles, En todos sus milagros Jesus y sanaciones públicas, Jesús nos dirige no meramente a una sanación to all física, sino al final a la reconciliación con Dios. sacred scripture is clear Las escrituras that God nos can assume dejan muy claro que Dios, al asumir la naturaleza humana, our asume nuestras transgresiones, He bore our grief. carga con nuestros dolores y enfermedades. Theologians and Y los teólogos y autores espirituales han dicho que el Dios hombre asumió sobre sí suffering. todo sufrimiento humano. And in speculating on Y today, al especular sobre el Evangelio de hoy, we might say that the God podemos decir que el Dios hombre incluso man felt. sentía lo que este hombre sentía en su mano marchita. And this moved him all the Y more. esto lo llevó más aún a restaurar su salud. And like this man, Jesus knows Al igual que este hombre, Jesús conoce nuestros sufrimientos también. we may be going through Cualquier cosa que estemos pasando en nuestras propias vidas. suffering. No hay sufrimiento God-man, que Jesucristo, el Dios hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no conozca. in his passion, he assumed to himself and embraced all En su pasión, asumió todo sufrimiento humano. Por lo tanto, convierte en el Redentor todo sufrimiento. Fulton Sheen decía a menudo the God-man Jesus que el Dios hombre, Jesucristo, vino a este mundo took his own medicine. y probó de su propia medicina. That is, he O dove sea, right into
suffering. Se adentró directamente al sufrimiento humano, no esquivó el sufrimiento de los demás, Entered into that, sino que ingresó a esa realidad, to your suffering, al my sufrimiento de ustedes y el mío. perhaps Quizás in the context of en el today's contexto de la fiesta de hoy de San Pedro Claver, good to meditate es upon bueno meditar acerca de la realidad de un hombre, man who de dove este hombre que se adentró directamente al sufrimiento de tens of thousands, tantas decenas de miles, quizás of slaves. cientos de miles de esclavos. It's a great saint for us to Un gran santo para meditar acerca de él learn about his life. y para aprender acerca de su vida. Right after his ordination, Justo después de su ordenación, San Pedro Claver empezó a trabajar entre los and he spent negros years esclavos in working y among pasó 40 años trabajando entre los esclavos y él mismo the title that has come down declaró el título que nos es transmitido a través de los siglos, Negroes. el esclavo de los negros para siempre. That's what is expressed Es lo que se expresa en la oración colecta de hoy, slave of el esclavo de los esclavos. and ultimately that's Y al final, Jesus Christ himself. eso sería Jesucristo mismo. Favor, any saint would San Pedro Claver, cualquier santo self and vería en sí mismo, the model se esforzaría por imitar el modelo de la perfección, Jesucristo. exactly what Y esto es exactamente lo que Jesucristo hace. he dives into any kind of situation. Él se adentra Those a cualquier tipo de situación, en especial las de los oprimidos, burdens. aquellos que sufren cargas. In the Gospels, Cualquier ocasión en que los evangelios en que Jesús llega a un pueblo immediately are y hay gente que sufre, la gente inmediatamente se ve atraída a él y él nunca los rechaza, enters directly into sino que entra directamente a sus vidas and he affirms them. y él los consuela. St. Peter Claver's San missionary Pedro- apostolate el apostolado misionero de San Pedro de Claver puede ser is summed up in that resumido realmente en que no se trataba solamente Claver, this man going in and de San Pedro de Claver como hombre but he recognized that yendo y bautizando a la gente, sino que these people who were reconoce a este pueblo que a quien les había sido robada la dignidad humana, didn't just need baptism, reconocía que no solo necesitaban bautismo, sino que necesitaban ser instruidos antes del bautismo, necesitaban ser enseñados los caminos de la fe. St. Peter Claver only spoke San Spanish, Pedro de Claver solo hablaba español, so he trained así que él several interpreters entrenó a varios their language. intérpretes para que hable los idiomas de ellos. Algunos That is, some of the Negroes spoke de los negros hablaban in dialects. 4 dialectos africanos, de manera que cuando él Was having people hablaba, communicate to them él tenía otras personas para que se comunicaran con ellos en sus propios dialectos, los caminos de la fe, faith. las bases de la fe cristiana. And also with no Y también, exception, the sin Negroes excepción, were illiterate. los negros eran analfabetos y él solía Ship with traer a bordo de los barcos con ellos muchas imágenes de Cristo, Our Lady, the de la saints, Virgen, los santos and many crucifixes. y muchos crucifijos también, cajas de crucifijos. And this can be said all throughout Esto se puede history. ver a través de toda la historia cristiana, que muchas personas eran analfabetas Centuries at a por time. siglos y siglos. And art was a way of Y el arte, communicating. era una forma de comunicar la verdad divina. So when people would look Así at que cuando la gente miraba incluso los vitrales, veían la historia de la salvación, see the sacraments, veían los sacramentos they would presentados, see Jesus, veían a Jesús en la forma en que él lidiaba con los pecadores, see people reaching out, veían a la gente healing them. buscando a Jesús y Jesús sanándolos, y los milagros. It is said that, and this is John, Se dice, y este es John Harden, el padre John Harden, que escribió esto, say that his hardest él task escribió que su tarea más difícil fue restaurar algo de respeto propio a estas so in personas que habían sido tratadas tan inhumanamente durante tanto tiempo. Esa fue su tarea más difícil. not
This, No, even he would say this lo que él incluso decía going into era the boats that had so many al subir a los barcos que tenían tantos moribundos en esos botes, en esos barcos, overcome incluso that él in his own frailty, tenía que himself, he would say, empujarse para boats, subir a estos barcos por amor y preocupación y misericordia por estos esclavos, he said the hardest sino que thing él cuenta que lo más to restore difícil their dignity era restaurar su dignidad, that had been so stripped away. que había sido robada. And this was his principal effort to Y este show, fue su esfuerzo try to principal, show to these tratar de mostrar a estos esclavos desnudos que ellos aún eran amados, that there is a God, que hay un Dios que los ama, and ultimately that there al is a final que hay un Dios forgotten. que no se ha olvidado de ellos. And he would teach them many Y él habría de enseñarles muchas diferentes oraciones aparte del catecismo. teach them prayers, Habría de enseñarles oraciones como Christ, I love you very Jesucristo, much. te amo. Teach them to say this Y over. les enseñaba a decir esto una y otra vez. He would teach them Y les enseñaba contrition. un acto de contrición. Jesus Christ, I am sorry for Cristo, having sinned against. siento haber pecado contra ti. And then Y this is Father Hardin's word. esas son las palabras del padre Harding, que cuando The most precious of all that he would teach them is, Lord, I love you. les enseñaba a rezar, Señor, te amo muchísimo. That was something that he would teach, Es algo que él solía enseñar a esos esclavos stripped of que, their a quienes les había sido quitada la dignidad. I love you Jesucristo, much. Señor, te amo muchísimo. Sometimes we need to say things over and over and over. A veces tenemos que repetir las cosas una y otra vez. Y mientras más decimos las cosas una y otra vez, The more that they sink in. más las entendemos. Lord, I love you Señor, te amo mucho, much. mucho, mucho. And the lowest estimate Y reported el estimado más bajo reportado Claver's canonization en is la that canonización de San Pedro Claver es que él bautizó más de 300,000 personas, over 300,000. más de 300,000, más de 300,000 esclavos. And I would like to share with you, Y me gustaría compartir con ustedes un and this relato de un milagro. Fue uno de los milagros, el segundo milagro aprobado for his para canonization. su canonización. His name was Ignatius Su nombre era Ignacio Strecher. Él vino a Germany in 1853. América de Alemania en 1853. Él y su esposa y su familia se establecieron en San Luis, Missouri, en la parroquia de San José. Un hombre muy devoto, Family of 9 una children, familia de 9 hijos, worked in a un soap hombre muy trabajador, trabajaba en una fábrica de jabones. Y en cierta ocasión, cuando estaba trabajando, por accidente recibió un golpe en el pecho with a pointed piece of iron, con un and his hierro breastbone was injured. afilado. You couldn't Se see le this outwardly, but se lesionó el esternón. No se podía ver por fuera, pero por dentro had been done. el daño estaba ahí. And after Y considerable después de pain and un dolor considerable y meses de atención de doctores, tumor-like inflammation una began to inflamación grow, similar a un tumor empezó a crecer and they began to have to drain alarmantemente y tuvieron que empezar a drenar el tumor que al final se desarrolló. And all of these external Y remedies todos estos remedios externos and se many intentaron doctors y muchos tried, doctores they failed to cure it. trataron y no pudieron curarlo. And his doctor Heidzig Su doctor Leipzig the womb and abrió la herida found that the y encontró que el esternón on the left side tenía in a unas state of incipient costillas al lado izquierdo en decomposition. estado de descomposición And incipiente. a series of injections failed to clear Una the serie de inyecciones fracasaron en solucionar esto, al igual que otros remedios, y siguió empeorando. when they called in Y fue cuando llamaron a otro doctor, quien era de renombre mundial, un especialista. pretty much Este doctor prácticamente dijo que era incurable that he only had y about que solo tenía como una semana más de vida. and it was around this time that a Fue en torno a missionary esta época que un misionero vino a su parroquia to preach a parish a mission. predicar una misión parroquial. Missionary Y este misionero, el padre Buenaguer, estaba predicando un sermón time blessed en el momento acerca del beato San Pedro Claver. and the missionary was El pointing out misionero estaba indicando que Claver
Pedro Claver tenía un gran poder de intercesión ante Dios y bendijo al pueblo con una reliquia después de la misión. Y este hombre, Ignacio, su esposa, era una mujer de gran fe. Ella fue a casa y le rogó a su esposo que empezara a rezar a través pidiendo la intercesión de San Pedro Claver. He had never heard of Peter Él Claver nunca había before. escuchado de San Pedro Claver, pero Started praying empezó a for his rezar intercession, por su intercesión and y the next evening he la mustered siguiente up noche enough strength to go to the recabó church suficientes and fuerzas hear para ir a the la misión, a la parroquia y escuchar a este sacerdote predicar acerca de Pedro Claver y al final ser bendecido por esta reliquia. And it was during the blessing Y of fue the durante sick la bendición de that los enfermos this man, que Ignatius, este hombre, Ignacio Stretcher, Stretcher, he experienced, and he says, I can't even explain. dice, ni siquiera puedo explicar, He says, I can't en even el explain escrito, siquiera puedo explicar what was going on in my lo que estaba body ocurriendo and in en my mi cuerpo soul. y en mi alma, Immediately porque felt inmediatamente sentí strengthened in my faith me sentí fortalecido en mi fe y and sentí asking for prayers. And el he impulso said, de acercarme y pedir oración. God. Cuenta que sentía gran confianza en He Dios. was blessed with the relic, Recibió la bendición con la and then he kissed the reliquia relic. y luego besó la reliquia And he says that y he dice que immediately felt inmediatamente sintió an increase in un courage, momento a strengthening en of valentía, faith, and an un utter momento en fe assurance y una seguridad total de que él se recuperaría, recover to health. de que volvería a tener salud, de que se curaría de su enfermedad. Immediately after this, Inmediatamente después de esto, all appearances of toda apariencia de su lesión were gone. desaparece. Gone. And these are miracles Y estos son milagros that work within our que Dios es capaz de obrar entre nosotros. that miracles are not just limited Los milagros no están limitados solamente a la narrativa del Evangelio hace 2000 años, God still desires sino que Dios aún desea incluso obrar milagros a través de la intercesión de sus santos, even touching relics incluso al tocar reliquias, because God works through porque his Dios chosen obra a través de sus elegidos, sus santos, and it's not so much that y the no es tanto que el santo reciba gloria, God is glorified sino que Dios recibe gloria are cuando sus santos son reconocidos. this is a reality that we believe in the communion of the Esta es saints. la realidad que reconocemos en la comunión de los santos. To close that Y whenever para a concluir, saint cada vez que un santo es reconocido o se le da reverencia, so much the saint who no es tanto el santo quien recibe gloria, sino Dios, but the power of God el poder de Dios y la sabiduría de Dios. through the intercession of Oremos a través de la intercesión de San Pedro Claver hoy, en especial those people por aquellos who en feel la like vida they've been que sienten que han sido abandonados. maybe people in life Quizás have personas been stripped of their que human en sus vidas les han wherever sido robadas su dignidad humana, donde sea que se encuentren en la vida. Claver San is a Pedro great Claver intercessor es un gran intercesor por ese tipo de personas, to give them hope, para darles esperanza, see para ayudarles a ver que has not forgot, adoramos a un Dios que no se ha olvidado de nadie, y esto los incluye a ustedes y a mí.